Paz a vosotros. La paz de Cristo sea con cada uno de ustedes. Estoy aquí con mucho ánimo porque he tomado nuevas fuerzas después de casi 10 días. He estado recluido en mi casa con un propósito y no se imaginan, en verdad, no se lo pueden imaginar cuánto me ha hecho bien. Me ha hecho mucho de utilidad, mucho bien. Esta conferencia que voy a presentar no es la excepción. La mayor parte de estas conferencias van más allá de lo normal, porque tienen un contenido un poquito, aunque sea, pero más allá de los términos comunes de cualquier enseñanza. Esto no es absolutamente para nada que lleve intención de vanagloria o de exaltación. Con humildad les digo que es lo normal. Es para discípulos. Y el discipulado es un grupo muy especial. Así lo considero, y considero también que debo decirles que esta conferencia especialmente es para papá y para mamá, pero mucho más especial para las madres, para las mamás, porque esta conferencia, especialmente esta, tiene un objetivo y una grande responsabilidad, y es especialmente para la madre. Nosotros como iglesia hemos tenido un sistema antiguo por 100 años, en la cual nos organizamos y los ministros se encargan, junto con el pastor, de la preparación de todas las familias para todas las cosas, para todas las ceremonias. Pero en el discipulado es diferente. En el discipulado es el discipulado el que se encarga de todo esto, absolutamente. No es el pastor, no son los ministros. De otra manera diría que sí lo son el pastor y los ministros, si es que ellos, el pastor y los ministros, están dentro del discipulado. Si no están dentro del discipulado, entonces el discipulado realmente es el que se debe de encargar de estas cosas. Estoy adelantándome a decir que se trata de ceremonias. Y sí, vamos a hablar acerca de una de las muchas ceremonias. Y esta ceremonia va de acuerdo con el título de esta conferencia. Queremos ascender de una vez, en términos más claros. Yo soy el mentor porque hay quienes me lo han pedido, el mentor de ellos, como el pastor de esta iglesia. Él lo dice siempre, que yo soy su mentor. Para mí es un honor, algo así como vanaglorioso, pero yo no lo tomo así. Un mentor realmente, ningún ser humano, por muy elocuente que sea, muy santo o muy elevado, jamás debe de pensar dentro de la iglesia que es alguien muy especial. Entonces yo no lo pienso. Esas cosas yo ya las viví, las experimenté, la vanagloria y muchas cosas más. Ya no me hacen daño, sino que más bien
Lo que estoy diciendo lo menciono porque esta conferencia la deben de conocer las madres y aprendérselas, porque las mamás son las que están cerca de los niños desde que los conciben antes de nacer. Y ellas son las que deben de educar a sus hijos profundamente, porque ellas son las que están en casa y porque es algo como una retórica histórica. El pueblo de Israel así vive y no se pierden sus hijos hasta la fecha. Las iglesias de los judíos, los grupos del pueblo hebreo, del pueblo de Israel, de los judíos, ni en este tiempo presente, que son los tiempos más difíciles, pierden a su familia. Ellos son judíos, ellos son hebreos, ellos son israelitas, pero amasan bien a sus hijos, de modo que cuando son niños ya están bien enfocados en lo que ellos creen. Y ese es el ejemplo más precioso que tenemos. Es lo que nosotros debemos de hacer. Esto es respecto a una de las ceremonias que es el bautismo. El bautismo es una ceremonia para ministros ordenados que han sido consagrados, que han sido ungidos con aceite, que han pasado por una prueba difícil, que han pasado por educación, que han pasado por servicio completamente auténtico, porque es gratuito el servicio que hacen, como un servicio social, hasta que llega el momento en que son ordenados. Y esto, no diré que se acabó, pero que en el discipulado es el discípulo. ¿Por qué el discípulo? ¿Haremos un lado el pastor y el ministerio? No, no quiere decir esto. Lo que sucede es que no hay que educarlos cuando ya tienen 16, 17, 20, 28, 30. Es una vergüenza. Hay gente que ya tiene 80 años y no está educada. Es un error que nosotros como iglesia, en términos completamente generalizados, excepto los judíos, pero no lo hacemos. Los cristianos pasan por todo el proceso, pueden llegar hasta los 80 años en la iglesia, pero no saben, no están educados. ¿Por qué? Porque la educación corresponde al discipulado y el discipulado comienza desde que están pequeños. La madre debe de enseñar a sus hijos desde chiquitos, preparándolos para el sacramento, ceremonia o sacramento, como quiera usted llamarlo. Pero el sacramento, como las ceremonias son sacramentos, como los sacramentos son ceremonias, se debe de haber una preparación. Y esta preparación, poco a poco, la deben de ofrecer las madres, por supuesto que también los padres. Los sábados, los días de descanso, como es el domingo. Los padres tienen una grande función, pero más las madres de todo el día, de todos los días, poquito, aprovechando las oportunidades. No solamente con palabras, sino también con hechos. Así es. Así es de que ya nos hemos adelantado con la introducción acerca del discipulado y acerca del sagrado pacto, porque así se titula esta conferencia, el sagrado pacto. Hay diferentes ceremonias, hay diferentes sacramentos,
Se trata de hacer ceremonias que son sagradas. El bautismo es un sacramento y es una ceremonia sagrada. Por eso le podemos llamar de una o de otra manera, de acuerdo como convenga y como aplique. Porque, por ejemplo, la ceremonia del matrimonio es un sacramento y lo debe de hacer gente. Deben de desarrollar estas cosas, estas ceremonias, gente que ha sido ordenada, capacitada para esas funciones. Y el discipulado es el más capacitado. Cuando Jesús hizo apóstoles, forjó apóstoles, antes de que hiciera apóstoles, hizo discípulos. Antes de que hiciera ministros, hizo discípulos. Antes de que hiciera profetas, hizo discípulos. Antes de que hiciera maestros, hizo discípulos. Todo lo hizo antes en el discipulado. Considere bien lo que digo. Si es de que las madres es una responsabilidad ahorita que les estoy pasando, porque yo me dedicaré con ellos, con ustedes, pero ustedes se dedicarán con sus hijos. Les deben de enseñar esta conferencia, y esta conferencia no es nueva, tiene por lo menos 3 años y medio y está en un libro y ustedes lo deben de tener en sus casas, pero no los conocen, no los usan, no le dan importancia. Ahí está en un libro. Pasemos hacia adelante. Entonces, hemos hablado del discipulado. Quiero considerar lo que son las ceremonias. Hay 3 tipos de ceremonias. Son sacramentales. Y estas 3 menos una es la ceremonia o el sacramento del hombre con el hombre. O sea, el ser humano con el ser humano. Número 1, son 3. Número 2, con Dios. El hombre con Dios o Dios con el hombre. Es un sacramento, es una ceremonia. Número 3, ahí ya no es sacramento. Desde un cierto aspecto completamente lleno de maldad y oscuridad, de tinieblas, es la ceremonia que se hace con Satanás. Se puede hacer un pacto de estas 3 ceremonias. Las 3 ceremonias también son pactos. Son diferentes pactos, 3 tipos de pactos. Con Dios, con el hombre y con el diablo. Y cabe más el término de consagrado, porque ahí sí caben los 3. Hay alguien que está consagrado a Satanás. No está apartado como algo sagrado, porque lo sagrado incluye lo santo. De ahí procede. Sagrado tiene que ver con la santidad, pero consagrado, el con, ya implica una relación, aunque no sea santa o con Dios. Por tanto, como es con el diablo, entonces es algo que es consagrado. Puede estar consagrado, por ejemplo, en la arquitectura, puede estar consagrado como humano, puede estar consagrado a la música,
Puede estar consagrado al canto, puede estar consagrado a la pintura, a las artes, puede estar consagrado a las matemáticas. Esto es en términos humanos. Pero cuando está consagrado a Dios, es igual que estar consagrado con el diablo en términos de uso, pero hay una diferencia enorme. ¿Por qué consagrado? Porque la palabra consagrado es como estar dedicado. Ese es el sinónimo, consagrado y dedicado. Entonces está dedicado a Satanás, hace pacto con Satanás, hace pacto con sí mismo para ser arquitecto, para ser un doctor. Los doctores están consagrados. Es una de las profesiones que yo admiro mucho porque ellos están consagrados. Aunque estén de fiesta y aunque estén en algo muy especial, tienen su número de teléfono especial en donde les llaman y les dicen: doctor, lo necesitamos con urgencia aquí en el hospital donde él tiene compromiso, porque uno de sus pacientes está aquí y está muriendo, se requiere su presencia. Y él se va como puede, si no hasta le mandan el helicóptero o el avión. Así es. Entonces, esto es información. El Sagrado Pacto es una referencia a Dios directamente, porque es sagrado, es algo divino, algo santo, algo puro, algo de mucho valor. El Sagrado Pacto entre Dios y el hombre. Me detengo para que usted lo considere en su mente. Este Sagrado Pacto o esta conferencia trata acerca de este Sagrado Pacto entre Dios y el hombre a través del bautismo. Tenemos que hablar del bautismo. Y hermanas, pongan mucha atención como madres, porque ustedes deben de educar a sus hijos para que ellos se vayan preparando desde que están pequeños, chiquitos, a manera de que vayan yéndose preparados durante todos los días de su niñez al Sagrado Pacto, que es el bautismo. Dios con ellos, con sus hijos, o sus hijos con Dios, se hace un pacto. Por medio del bautismo se hace un pacto. Es una ceremonia que es muy sagrada. Ustedes deben de saber que los pactos más potenciales, más poderosos, más significativos, son los pactos que se hacen con sangre. Siempre me detendré cuando estoy diciendo algo muy valioso, muy importante para el discipulado. Cuando se hace un pacto con sangre, es algo muy delicado. Valiera más que lo sepa, porque hay gente que antiguamente lo ha hecho y eso no se puede quebrar. Un hombre con un hombre desde la antigüedad, entre los indios, hay diferentes tipos de indios que saben y han hecho esos pactos con sangre. Se cortan en la mano, se cortan en la oreja, cortan alguna parte de su cuerpo y entonces se une la sangre de uno con el otro. Existe, por ejemplo, la información del matrimonio. El matrimonio en una de las sectas indígenas se abrazan y se unen, pero antes tiene que cortarse él y luego le pasa la navaja y ella se corta y entonces se abrazan
unen su sangre y están haciendo un pacto de unión conyugal que puede quebrar. Hay mucho que decir de muchas maneras. Podía prepararme para informarles a ustedes qué tipo de personas entre la antigüedad. No tengo tiempo. Yo les voy a hablar pura Biblia. En el caso del bautismo, es una ceremonia hecha con sangre para que nazca una nueva criatura sobre la naturaleza o la ley de la genética. Y en este caso es la genética de Jesús. Consideren que Jesús, lea usted el capítulo 1 del libro de San Juan y ahí descubrirá que Dios es uno y que Jesús es Dios y que Dios es Jesús. Y todo el capítulo está lleno de esto, junto con el capítulo 14 de San Juan. Escúchelo porque no tengo tiempo, esto no cabe para poder terminar mi conferencia. Pues es una ceremonia hecha con sangre. Cuando yo me bauticé en el bautisterio, aquí está el bautisterio, hice un pacto con sangre. Y en este caso, lleno de la gracia de Dios, no me costó a mí ni una gota de mi sangre como para checarme el azúcar. Ni siquiera eso. Duele, pero poquito. Bueno, Dios no quiso ni eso. Lleno de gracia y de verdad, se entregó a sí mismo por nosotros, derramando su sangre hasta la muerte, el martirio y el derramamiento de su sangre, que era una sangre divina, porque Dios engendró en María por medio del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es Dios en esencia. Y Dios en esencia, manifestándose en Jesús, derrama su sangre y por medio de su sangre se derrama para hacer un pacto. El Señor en su sacrificio está haciendo una ceremonia, un sacramento, el sacramento de su sacrificio para hacer un nuevo pacto con nosotros, completamente gratuito. Por eso es que los mandamientos ahí no caben. No cabe nada, no hay nada que se pueda hacer. La ley del Antiguo Testamento, no hay nada que supere a la gracia divina. La ley es la ley, hay que cumplirla y nadie la cumplió, por lo tanto estábamos muertos. Pero Jesús no se recargó sobre la ley para justificar al hombre. El hombre no se pudo justificar, Dios no lo pudo justificar, pero lo único que lo justificó es el pacto de su sangre. Dios se hizo hombre y habitó entre nosotros, y vimos su gloria llena de gracia y de verdad, a tal grado de que culmina dentro de 3 años y medio con su ministerio en el sacrificio, ese pacto de sangre, ese sacramento divino, para que de ahí nosotros recibiéramos el perdón gratuito que comienza la etapa de la gracia. Y en esa gracia nada nos cuesta, absolutamente nada. Son borrados nuestros pecados. Esto quiere decir que la ley no funciona, no sirve, ya pasó. No, de ninguna manera. Lo que quiere decir es que los 10 mandamientos o todos los mandamientos juntos o toda la ley junta no pueden salvar al hombre. No lo salvan. Y todo esto es lo que el apóstol Pablo enseña. Pero desgraciadamente la iglesia apostólica no lo entiende. Por eso estamos como estamos. La iglesia apostólica, perdón hermanos, pero yo no quiero volver atrás. Yo soy un discípulo y estoy dentro de mi iglesia apostólica. Más que nadie, más que los que están dentro. He dicho, como siempre lo digo,
creo que amo más la iglesia apostólica que los que están dentro. Pero estoy edificado, estoy en el discipulado y yo quiero que ellos se disipulen también. Se llegará el momento, si Dios lo permite. Me tengo nuevamente porque estoy diciendo grandes verdades. De esa forma, podemos ir entendiendo poco a poco hasta terminar la conferencia de que el pacto, la ceremonia, el sacramento hecho con su sangre, que derramó su sangre en el Calvario, nos regaló la salvación gratuitamente. Por eso estamos en el tiempo de la gracia. Pero una vez ya estando en la gracia, tenemos que pasar por el proceso de una nueva criatura, con su desarrollo, con su crecimiento, andando en el espíritu, que tiene dos sentidos: el espíritu en el sentido de la vida y el espíritu como en el sentido de la mente, para que se vaya desarrollando y ir cumpliendo, conociendo los mandamientos, conociendo la voluntad de Dios, que son sus mandamientos, para obedecerlos, para alcanzar la medida. Por eso los judíos no batallan y no batallaron cuando Jesucristo trabajó esos 3 años y medio, porque ellos pues ya le habían pasado toda su niñez hasta en la universidad. Se sabían los mandamientos de memoria y todos se los sabían de memoria. Entonces, cuando Jesús los tomó, no agarró gentiles, él agarró judíos, él agarró el pueblo. Chiquitos ya conocían la ley, ya sabían la mayor parte de la historia de la Biblia del Antiguo Testamento. Conocían la historia de Moisés, conocían la historia de Adán, conocían el Pentateuco, los 5 libros de la Biblia, la Torá. Hermanos, desde niños conocían eso. Y nosotros no, somos gentiles, no sabemos nada de nada. Y luego en la iglesia tampoco sabemos nada de nada. Pues ahí estamos, entorpecidos, que no sabemos qué hacer. Yo me bauticé y bueno, ¿y ahora qué sigue? Le dije yo a mi abuelita. Dijo, no, pues dijo mi abuelita, haga todo lo que le diga el pastor. Y lo que me pusieron a hacer es limpiar los baños. Con limpiar los baños me hice más humilde porque, óyame, me llenaba de excremento. Un día pues seguía oliendo, ¿verdad? Y es que una cortina estaba manchada de excremento y me manché. Yo lavaba los baños. Bueno. Esto no es, hermanos. Tiene que haber un seguimiento, una secuencia, y no hay otra, no existe otra. Jesús lo dijo claramente: id y haced discípulos en todas las naciones, en todo el mundo. Y estaré con ustedes todo el tiempo hasta el fin del mundo. Entonces, este es el punto. El bautismo es una ceremonia hecha con su sangre para que nazca una nueva criatura con la genética de Jesús, con los genes de Jesús, a una nueva criatura igualito que Jesús, con la naturaleza de hombre, pero con la naturaleza divina de Dios, como promesa. Alguien dirá, no, es que los niños no se pueden bautizar. Yo no estoy diciendo que se bautice, estoy diciendo que se prepare. Hay gente que dice, no, es que yo quiero que él crezca y cuando ya crezca que tome su propia decisión. Bueno, ¿y que la suya no cuenta o que está usted entorpecida o ciega o ciego de tal manera que no pueden causar usted a sus hijos? ¿Por qué los va a lanzar hacia el infierno cuando usted sabe el camino de la verdad? Esto no juega así, no tiene sentido. Vengo una vez más por lo especial que existe o que va con esto. El nuevo pacto. El nuevo pacto también es tomar la Santa Cena. Bueno, voy a hablar de esto enseguida. Jesús dijo en San Mateo, capítulo 26, verso 28. Tomad, esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada
para remisión de los pecados. Hablando Jesús, San Mateo 26:28. Tómenla, porque esta es mi sangre. Él no va a estar muriendo cada rato, cada vez que hay bautismos físicamente. Él murió una sola vez y por toda la humanidad. Pero hay que hacer el pacto a través del bautismo. Este es el pacto que se hace. Esta es mi sangre. Acéptala, tómala, bébela, introdúcela en tu interior. Cuando te bautizas, el agua significa la sangre. La sangre significa el líquido significa el agua, en donde te sumerges, mueres sin oxígeno, pero luego te levantas como una nueva criatura, una nueva vida en Cristo. Vuelves a nacer como una nueva criatura, con el engendramiento de tu padre y de tu madre, pero especialmente de Cristo Jesús, de Dios nuestro Señor. Quiero pasar así de por medio un poquito acerca de la Pascua. La palabra Pascua, en la etimología, que es el origen del significado de la palabra, quiere decir pasar por alto, porque así fue la Pascua. Eran los dinteles, la puerta manchada de sangre de un cordero, para que el ángel ejecutador de la muerte respetara a aquellos que estaban haciendo ese pacto. Por eso estaba ahí la sangre del cordero, que simboliza la sangre de Cristo, porque Cristo es el cordero pascual, el cordero de la Pascua, Él, Jesús. Entonces, el ángel pasó hiriendo de muerte a todos los primogénitos, hasta los animales, pero en las casas donde estaba en la puerta, en el dintel, en el marco, la sangre del cordero, el ángel respetaba. Esto es, hermanos, pasar por alto. Entonces, el bautismo es la entrada al reino de los cielos. Es el marco. En el bautismo entras, porque ya está manchado de sangre tu puerta, los marcos de tu puerta, en donde entraste por ahí, yo entré por ahí. Todos los cristianos debemos de entrar por ahí, porque hacemos ese pacto no con mi sangre y con la sangre de Jesús, nada más con la pura sangre de Cristo, para que sea por su gracia y no por la gracia mutua. El pacto de la gracia es el nuevo pacto de su muerte en el Calvario. Por medio de nuestro bautismo, la ratificamos por medio de nuestra Pascua con la sangre de nuestro Señor Jesucristo a través de la Santa Cena. Cuando tomamos la Santa Cena, ratificamos que ya fuimos bautizados y que estamos en la misma posición, que nos acordamos de ese pacto, porque ese pacto es eterno, es un pacto eterno. Porque Dios es eterno, sí, puede ser, pero más que todo, porque nosotros somos eternos. Estábamos eternos para la condenación, para habitar en el salón negro, sangriento del diablo, en el fuego eterno. Es horrible, el infierno. Pero Él, con ese pacto, nos lava con su sangre a través del bautismo para hacer un pacto eterno, porque nosotros vamos a seguir con ese pacto eterno por toda la eternidad. Alguien dice,
¿Por cuánto tiempo le vas a servir a Dios? No, pues hasta que me muera. Ya no hay tiempo para eso. No es así. Estamos haciendo un pacto, pero es un pacto eterno. Óigalo bien, es un pacto eterno. Es el pacto eterno y la Biblia lo dice. Lo voy a mencionar enseguida. Este pacto también significa tres cosas sagradas. La Pascua es un pacto. La Santa Cena es el nuevo pacto. Y el bautismo, porque la Santa Cena es un pacto plural. Pero el bautismo es un pacto individual. No lo olvide, por favor. La Pascua, la Santa Cena y el bautismo. Este pacto significa tres cosas sagradas: la Pascua, la Santa Cena y el bautismo. Veamos en el Evangelio según San Lucas. Vamos a ver en San Lucas, capítulo 22. A ver, permítanme. 22, 21, aquí está el 22. Dice la Biblia que después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. ¿Queda claro? Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros es derramada. Oso. Si fuera con el diablo, no hay gran cosa que hacer. Y todo un esfuerzo supremo, ayuno y oración dedicada, consagración, para poder echar fuera a Satanás. Y todavía sí, Satanás reclamará lo propio. Si usted hace un pacto con Satanás, y Satanás lo estará visitando aún después de bautizado por 2, 3, 4, 5 años, no sé, usted quizás vuelva a caer. Conocí un pastor que hizo pacto con el diablo. Y él se vanagloriaba diciendo eso. No podía entenderlo. Él creía que ya había ganado. Hermanos, lo conocí hace como 37 años. Hace como 30 que cayó de la gracia. Esto me dio mucho temor, mucho cuidado. Nadie haga pacto con Satanás, porque Satanás lo toma muy en serio y reclama lo propio, lo suyo. Y menos cuando se derrama sangre. Se puede derramar hasta la sangre de un ratón. Se derrama la sangre de algún animal. No se diga cuando se derrama la sangre de un bebé. Por favor, bueno, no me quiero meter más en el asunto. Los pactos con sangre son muy delicados. Así pues, ¿cómo le podemos tener miedo al pacto con Satanás y cómo no le debemos de tener temor y miedo al pacto que tenemos con Jesús? Y esto no lo oye la Iglesia Apostólica, no lo entienden, no lo aceptan.
Caramba. Les recomiendo que obtengan el libro, que lo vean desde la página 18. Parece que el libro se llama La Santa Cena o La Pascua, algo así. Pero se lo recomiendo a todos los padres, a todas las madres, a todos los jóvenes, a toda la iglesia. Ahora, hermanos, como un detalle nada más, la copa es el cáliz. Creo que esto es lo último que voy a decir. Ahí nos quedamos. El cáliz es un poco incómodo, pero la palabra cáliz tiene dos sentidos. Y uno es completamente carnal y otro es sacramental católico. Ninguno de los dos nos queda, pero especialmente el que procede del latín cáliz, que no tiene que ver con lo sexual, con lo pecaminoso. Dentro del lenguaje católico, sin referencia a lo mundano, a lo sexual, la palabra cáliz en el latín significa vientre. Ustedes pueden imaginarse rápidamente. La pienso porque nunca lo he dicho ni quiero decirlo, pero es para ellos algo sagrado. Es más, ellos lo hacen muy constante. La Iglesia Católica toma la Santa Cena con el cáliz, los sacerdotes lo hacen, pero el cáliz es el vientre. Verán ustedes que en medio de las piernas de la mujer se forma el cáliz, la copa. En el centro de sus piernas, como una V. Y en el fondo del triángulo existe la abertura donde nacerá una criatura. Es lo único que les puedo decir del cáliz. Nacerá un ser humano, hombre o mujer, con sangre. Es el símbolo de la multiplicación, de la vida, del amor, de la naturaleza sagrada. No tiene los ángeles ni los querubines, ni ningún ser celestial, nada más el hombre. Y los animales, por supuesto. El cáliz, el vientre de la mujer. Quiero referirme a la carta a los Hebreos, capítulo 20. Permítanme. Hebreos, capítulo 13. Verso 20, dice así: y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de ovejas, por la sangre del pacto eterno. Quisiera decir un poquito más, pero no más. Este es el pacto eterno. La gente piensa, no, pues es pacto eterno, pues que es un pacto de Dios. Mira, no, ¿cómo puedes pensar eso?
Échale la culpa todo a Dios, ponle a Dios toda la responsabilidad. Dios es el responsable absoluto de todos. Si vamos a la gloria es responsabilidad divina, pero si vas al infierno también es responsabilidad divina. Y si vas a la cárcel antes de morir es responsabilidad de Dios. Y si tienes hambre es responsabilidad de Dios. Si te quitan el trabajo es responsabilidad de Dios. Si no tienes dinero es responsabilidad de Dios. No le puedes dejar a Dios toda la responsabilidad. Te estás embruteciendo. Es tu vida y es mi vida. Si hay un pacto, es entre dos, no se puede hacer entre uno. Es tú y Dios. Cuando es un pacto entre los que se casan, aunque no se derrame sangre, por supuesto, se hacen ciertas similitudes. Se juntan dos copas, una con la otra, y ya están casados. Se junta una vela con otra encendida y ya se casan. Son símbolos. Pero se hace un pacto en el matrimonio. Y ese pacto es para siempre. Hasta que la muerte los separe el uno para el otro. Consagrados, dedicados el uno al otro, sin adulterio, sin fornicaciones, sin pecado, porque lo destruye. Bueno, estamos hablando de pactos, estamos hablando de ceremonias. Quiero terminar solamente recalcando que vamos a continuar bautizando, pero estamos determinados a no bautizar a nadie más sin el conocimiento y la capacitación del discipulado acerca de estas cosas. Me parece que va a continuar la conferencia por mi parte acerca del sagrado arrepentimiento. Porque también estamos por los suelos en el arrepentimiento. Lo más seguro es que en todo. Por eso es necesario el discipulado. Y yo lo tomaré. Por muchos años hemos vivido al estilo apostólico en nuestra iglesia y le damos a un ministro esto, a aquel otro esto, encargos y responsabilidades, ministerios, pero estamos comenzando de nuevo. En estas circunstancias, yo estoy ya por 3 años educando, enseñando en el discipulado. Yo les enseñaré para que ustedes continúen. Si nosotros continuáramos nada más con nuestros hijos y con nuestra familia, creceríamos incalculablemente, maravillosamente. Poco a poco, pero uno se hace 10, uno se hace 2, 2 se hacen 10, 10 se hacen 20 y así sucesivamente. ¿Cómo le hacen los grupos judíos? De esta manera, y son multitudes donde quiera que se congregan. Son enormes los lugares son muy grandes para poder contener a tanta gente judía sin tener que evangelizar. Vamos, terminemos con esto. Muchas gracias. Ha sido un placer estar con ustedes. Que la paz de Cristo se quede en sus corazones. Que Dios los bendiga a ustedes juntamente conmigo. Hasta pronto.